Bueno, como le iba diciendo, aquí teníamos el formulario de los temas de dilatación, calorimetría y termodinámica, ¿no es así? Hoy día vamos a ver ejercicios de calorimetría y de termodinámica. ¿Está bien? Como pueden observar aquí, todavía tenemos las fórmulas. Tenemos calor latente, aquí teníamos calor sensible. Y más que todo teníamos el calor sensible estaba en función de la masa, el calor específico y la temperatura final o la variación de la temperatura, ¿no es así? Los calores específicos ya les había comentado que siempre tenemos esos valores y me los tiene que dar de dato, pero los más comunes que ustedes siempre tienen que saber son la del hielo, la del agua y la del vapor de agua. ¿Está bien? Luego tenemos el calor latente, ¿ya? Aquí no les di los valores de calores de transformación, calor de transformación que es este valor, ¿no es así? No me olvidé darles. ¿Ya? Pero aquí lo vamos a aumentar, a ver. Justo abajo de termometría, ¿ya? Le vamos a colocar. Esperen un ratito, lo estoy buscando en el celular. Aquí está, ya lo pillé. Ya, entonces fíjense, a ver, atienda en esta parte de aquí. Ya. Calor de transformación, ¿a qué se refiere, jóvenes? El calor de transformación se refiere a cuando una sustancia cambia de estado, libera calor, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cuántos procesos tenemos? Todo esto en calorimetría se basa más que todo en el agua. ¿Está bien? Con el agua. Ese es el punto de referencia. Entonces, el agua tiene tres estados, ¿no? Así sólido, líquido y gaseoso. Cuando pasa de sólido a líquido, jóvenes, ese cambio de estado, esa transformación se le denomina como este, fusiones, así, porque el hielo se derrite. Entonces aquí vamos a colocar el calor de transformación de fusión, ¿ya? Ese calor de transformación de fusión, jóvenes, libera un calor de 80 calorías por cada gramo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos de líquido a gaseoso? También libera calor. Ese proceso se llama, a ver, evaporación, ¿no es así? ¿No es así? Entonces le colocamos, o vaporización, perdón. Y ese libera 540 calorías por cada gramo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? Por ejemplo, del gaseoso a líquido, ¿sí? Eso sería el calor de transformación de condensación. Aquí abajito lo voy a poner de termometría. ¿Y qué valor tendría? Como es el proceso opuesto a vaporización, tendría el mismo valor, pero negativo. ¿Por qué? Porque pierde calor, ¿ya? Porque pierde calor. Ahora, ¿cuál sería el proceso inverso de la fusión, que es de líquido a sólido? Sería solidificación, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería su valor? Sería negativo, pero sería el mismo valor. Aquí es sobre gramo, y aquí sería 80 calorías igual sobre gramo, ¿está bien? Ahí está, ¿ya? Entonces, esos serían los calores de transformación más importantes. Después, los demás jóvenes, cualquier otra sustancia que les pueda dar el docente, sí o sí les tiene que dar esos datos, ¿ya? Por ejemplo, si les da del aluminio, sí o sí les tiene que dar ese dato, ¿ya? Porque son varias sustancias y no se la pueden memorizar ustedes todos los calores de transformación de cada sustancia y de cada estado que tengan, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver. Como ya les dije en calorimetría y en realidad termometría y dilatación, todo parte del agua, ¿sí? Está en función del agua. Aquí, como pueden observar, tenemos el siguiente ejercicio. Es el ejercicio más sencillo con el que ustedes van a entender qué es calor sensible y qué es calor latente, ¿no es así? Aquí está calor sensible y calor latente. Yo ya les había explicado teóricamente que el calor sensible, jóvenes, es la pérdida o ganancia de calor. ¿Es así? Es cuando una sustancia gana o pierde calor, ¿ya? A medida que varía su temperatura, ¿sí? Pero no existe cambio de estado. Eso significa el calor sensible. ¿Qué pasa con el calor latente? Es la cantidad de calor que gana o que pierde una sustancia, ¿ya? Cuando cambia de estado, ¿sí? Pero no existe variación de temperatura. Fíjense, aquí no hay variación de temperatura, ¿no? Aquí sí, pero aquí ya les dije cambia de estado, pero en cambio aquí no cambia de estado, ¿ya? Entonces, con este ejercicio lo van a entender mejor porque este ejercicio se lo puede graficar.
¿ya? Entonces veamos, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces para comenzar vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es graficar, ¿sí? Y lo vamos a graficar de la siguiente manera, ¿no? Bueno, entonces en este caso, jóvenes, espera un momentito, ahí está. Bueno, ya, ahora sí. Ya. Bueno, jóvenes, entonces en este caso tenemos una gráfica, un eje de coordenadas, ¿no es así? En este eje de coordenadas yo voy a dibujar todos los procesos por los que pasa el hielo hasta llegar a convertirse en vapor de agua. Fíjense, no lo leímos la pregunta, ¿no? Calcular el calor necesario para convertir 200 gramos de hielo a menos 25 grados centígrados a vapor de agua de 140 grados centígrados. Bueno, jóvenes, entonces tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. El agua tiene dos puntos de referencia. Uno de ellos es este punto de aquí, que va a ser 0 grados centígrados, ¿no es así? Entonces, esta gráfica es de temperatura. Aquí está la temperatura que se mide en grados centígrados, ¿no? Y el eje de las X, ¿qué representaría, jóvenes? El eje de las X va a representar el calor, que se representa con la letra Q, ¿no? Ahí está, el calor. Bueno, jóvenes, entonces, el eje vertical es la temperatura, ¿ya? Entonces vamos aparte de los 0 grados centígrados, jóvenes, el otro punto más importante o el otro punto de referencia que tiene el agua es los 100 grados centígrados, que es cuando cambia de estado, ¿no? ¿Sí? 100 grados centígrados. ¿Está bien? Vamos a hacer un poquito más arriba. Ahí está bien. Bueno, jóvenes, entonces, en esta línea voy a dibujar un eje de coordenadas, perdón, voy a dibujar de esta manera, ¿ya? Porque ese es mi punto límite, ¿no? Ese es el punto donde el agua empieza a cambiar de estado. Por eso estamos dibujando segmentado. Ahí está, ¿ya? Toda esa línea azul es, jóvenes, entonces, los 100 grados centígrados. Bueno, comencemos ahora entonces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que marcar como punto de inicio los menos 25 grados centígrados. Lo vamos a colocar más o menos por aquí, no importa, ¿ya? Ustedes ya lo ven igual. Ahí tenemos menos 25 grados centígrados, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿qué pasa con el agua? Perdón, con el hielo, con esos 200 gramos de hielo, ¿sí? Dice calcular el calor necesario para convertir. Entonces, imagínense que esos 200 gramos de hielo lo ponemos en una olla y a esa olla le agregamos calor, ¿no? O sea, lo ponemos en una estufa, ¿no? Entonces, obviamente la olla va a empezar a calentarse y el hielo va a ir ganando temperatura. Como el hielo va a ir ganando temperatura, entonces el hielo va a ir subiendo su temperatura, ¿no? Así, de esta manera. Fíjense. Y va a seguir subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar, a ver, espera un rato. Va a seguir subiendo su temperatura hasta llegar a los 0 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llega el hielo a los 0 grados? Aquí fíjense, jóvenes, en este punto, cuando el hielo llega a los 0 grados, ¿sí? Ustedes han debido ver, ¿no? El hielo no se derrite instantáneamente. Entonces pasa un determinado tiempo, fíjense, de esta manera, pasa un determinado tiempo
¿ya? Hasta convertirse en agua. Entonces ahí estoy dibujando dos puntos, ¿no? En este punto sigue siendo hielo. En ese punto sigue siendo hielo. Pero en este otro punto ya se convirtió en agua. ¿No es así? ¿Ya? Entonces, como les dije, fíjense, como les estaba comentando, ¿no? El hielo aumenta su temperatura hasta llegar a los 0 grados centígrados. En los 0 grados centígrados sigue siendo hielo, ¿ya? Pero pasa un determinado tiempo hasta convertirse en agua. El hielo no se convierte instantáneamente en agua, ¿no? Pasa un determinado tiempo, ¿ya? Hasta convertirse en líquido. Ahora, ¿qué pasa? Sigue calentándonos así porque está en una olla o en una estufa, entonces el agua sigue aumentando su temperatura. Lo más importante, jóvenes, es que sigue siendo 200 gramos. Si yo tengo 200 gramos de hielo, cuando se derrite ese hielo van a seguir siendo 200 gramos de agua, ¿no? ¿Ya? Y ahí está, fíjense, el agua sigue aumentando su temperatura hasta llegar a los 100 grados centígrados. ¿Qué pasa a los 100 grados centígrados? Esos 200 gramos de hielo, jóvenes, se convirtieron en agua, ¿no es así? En ese punto sigue siendo agua, porque el agua cuando se calienta y llega a los 100 grados centígrados no se convierte instantáneamente en hielo, ¿no? Va en vapor de agua. Pasa un determinado tiempo, ¿no es así? Hasta llegar a convertirse por completo en vapor de agua, ¿no? Ahí está, fíjense. Entonces, en ese punto ya tenemos vapor de agua, ¿sí? Ya tenemos vapor de agua. Te voy a borrar. Ahí era agua, ¿sí? Entonces, fíjense, como les estaba comentando, el agua sigue calentándose hasta llegar a los 100 grados centígrados. En ese rato no se convierte toda esa agua en vapor. Pasa un determinado tiempo hasta convertirse en vapor de agua, ¿no es así? ¿Ya? Pero aquí la pregunta me dice hasta los 140 grados centígrados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que en este punto es 140 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, tiene que llegar hasta ese punto, ¿no es así? Y lo vamos a seguir graficando. De esta manera, ahí está, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. En este caso, por lo tanto, el vapor de agua, cuando ya se convirtió en vapor de agua, sigue calentando, ¿no? Hasta llegar a los 140 grados centígrados. Ahí. Y ahí, jóvenes, la pregunta, ahí la gráfica terminaría, ¿no? Es así de la pregunta. Ahora, lo más importante es que en estas gráficas yo tengo que identificar cuál es el calor sensible y cuál es el calor latente. Calor sensible, ya les dije, es la cantidad de calor que gana o que pierde una sustancia a medida que varía de temperatura, pero no cambia de estado. Fíjense, todas las que son pendientes son calor sensible, ¿ya? Porque dice, miren, fíjense en este caso, está ganando calor, ¿no es así? Pero, ¿existe variación de temperatura? Sí existe, porque fíjense, teníamos menos 25 y varió la temperatura a 0. Pero ¿existe cambio de estado? No existe, porque aquí es hielo y aquí sigue siendo hielo, ¿no? Entonces, en esa primera pendiente vamos a tener el primer calor sensible 1, ¿sí? Calor sensible 1. Ahora, ¿qué dice el calor latente? El calor latente dice lo siguiente, ¿no? Es el calor que gana o que pierde una sustancia, ¿no es así? Cuando no existe variación de temperatura, pero sí existe cambio de estado. Fíjense aquí. Aquí tenemos hielo y cambia de estado a agua, ¿no? ¿Ya? Entonces hay un cambio de estado, pero no existe variación de temperatura, porque aquí, hasta aquí, la temperatura no ha variado en nada, ¿no? Sigue siendo 0 grados centígrados. Eso quiere decir, jóvenes, que aquí tenemos el primer calor latente, ¿ya? Entonces, todas las horizontales son calores latentes y todas las pendientes son calores sensibles. Aquí tenemos el calor sensible 2, el segundo calor sensible, ¿no? Y aquí tendríamos el calor latente 2. Y por último, aquí tenemos el calor sensible 3. ¿Ya? De esa manera, fíjense, tenemos en total 5 calores. Y la pregunta me pide claramente que calculemos el calor necesario, o sea, me pide calcular el calor total, ¿no? Por lo tanto, aquí lo voy a anotar. El calor total va a ser igual
al calor sensible 1 más el calor sensible 2, ¿sí? Calor sensible 2 más el calor sensible 3 más el calor latente 1, ¿es así? Y más el calor latente 2. Jóvenes, lo único que tengo que hacer es calcular todos estos calores, fíjense. Sumo todos y ya voy a tener el calor necesario o también, que es lo mismo decir calor necesario, calor total o calor necesario, ¿no? Bueno, jóvenes, una vez ya habiendo definido todo eso, empezamos a calcular de esta manera. Lo primero que voy a hacer es calcular el primer calor sensible. ¿Ya? Entonces anotamos, calor sensible 1 es igual a, ¿es así? Aquí era igual el calor sensible, la fórmula era la siguiente. Masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Entonces, jóvenes, esto lo tenemos que adaptar para cada etapa, ¿ya? Esto de aquí, el primer calor sensible tiene una etapa que empieza aquí y termina aquí, ¿no? ¿Ya? El calor sensible 2 empieza aquí y termina aquí. El calor sensible 3 empieza aquí y termina aquí, ¿no? Pero me voy a enfocar entonces en el calor sensible 1, ¿ya? En todos estos tramos, jóvenes, la masa es la misma, ¿sí? Yo tenía 200 gramos de hielo y lo quise convertir a vapor de agua. Entonces, al final tengo 200 gramos de vapor de agua. ¿Está bien? La masa va a seguir siendo constante. Ahora, lo más importante va a ser aquí el calor específico. Fíjense, en este tramo es hielo, ¿no? Entonces, ¿cuánto era el calor sensible o el calor específico del hielo? Aquí lo tenemos como dato, 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál sería la temperatura final y cuál sería la temperatura inicial? Ya les acabo de decir, ¿no? Que aquí empieza y aquí termina. Entonces, la temperatura final sería 0 grados y la temperatura inicial sería menos 25, ¿no? Entonces, con esos datos lo podemos calcular, ¿no? Aquí vamos a colocar entonces de la siguiente manera. Aquí va a ser 200 gramos, ¿es así? Por el calor específico, en este caso ya les mostré, o se puede ver en la gráfica, que es hielo, ¿no? Entonces aquí sería 0,5 calorías, ¿es así? Sobre gramos por grado centígrado. Aquí por la temperatura final, ya les dije que este tramo empieza aquí y termina aquí, ¿no? Entonces, su temperatura final es 0 grados. Aquí colocamos 0 grados, ¿no? Ahora dice menos la temperatura inicial. Aquí empieza el primer tramo, ¿no? Entonces, colocamos paréntesis, dice menos 25, entonces colocamos menos 25. Todo esto se mide en grados centígrados. Ahora fíjense, grado centígrado con grado centígrado se va, gramo con gramo se va y solamente me va a quedar caloría, ¿no? Por favor, jóvenes, entonces calculen. ¿Cuánto sería el calor sensible 1? Por favor, calculenlo a ver. 2500 calorías. Exactamente, 2500 calorías, ¿no? 2500 calorías. ¿Ya? 2500 calorías. Ese sería el resultado del primer calor sensible. Ahora vamos a calcular el calor sensible 2. Perdón, el calor latente. Vamos a ir por paso, ¿no? Este es el primer tramo, ahora este de aquí vamos a calcular. El calor latente 1. Bueno, jóvenes, entonces en ese caso calculamos el calor latente 1. Que sabemos perfectamente bien, su fórmula es masa por el calor de transformación. Ahí está. Ahora, ¿qué calor de transformación voy a ocupar aquí? ¿Qué proceso está pasando aquí? De hielo a agua, entonces hay un cambio de estado que se denomina que es un proceso de fusión, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar fusión. Y hace un momento yo les di ese valor del calor de transformación, ¿no? Aquí está. El calor de fusión es 80 calorías sobre gramo.
¿Sí? Y eso está sencillo, fíjense, solamente tenemos que reemplazar porque ya tenemos todos los datos. La masa, 200. ¿No es así? 200 gramos. Por el calor de transformación de fusión es 80. 80 calorías sobre gramo. Entonces gramo con gramo se va. ¿Y cuánto sería el calor latente de fusión? 16.000 calorías. 16.000 calorías o 160.000. ¿Cuánto es? 160.000, me conoce. ¿Seguros? Calculen bien, a ver. 80 por 200. 16.000 nomás creo que. Verifíquenlo a ver. Sí, es 16.000. 16.000 calorías, ¿no es así? Bueno, hasta ahí ya tenemos el primer calor latente, ¿no es así? ¿Ya? Primer calor latente. A ver, una consulta. ¿Se ve bien la pantalla de la pizarra? ¿Se ve grande o se ve pequeña? Sí, se ve bien. Se ve bien. Ya. Continuemos entonces. Ahora voy a calcular el calor sensible 2. Y como ustedes pueden observar, jóvenes, el calor sensible 2 empieza aquí y termina aquí, ¿no? Su temperatura inicial sería aquí y su temperatura final sería aquí, ¿no? ¿Ya? La masa sigue siendo la misma, pero una cosa muy importante. En este tramo era hielo, pero de aquí a aquí ahora es agua, ¿no es así? Entonces vamos a colocar la fórmula. Va a ser masa, ¿no es así? Por el calor específico. Aquí es donde tienen que tener cuidado. Aquí el calor específico ya no sería como en el primer calor sensible, que hemos colocado calor sensible del hielo, ¿no? Aquí sería calor específico, perdón, del hielo. Aquí sería entonces calor específico del agua, porque ahora es agua, ¿no? Todo esto por la temperatura final, es así, menos la temperatura inicial. Bueno, entonces todos esos valores ya lo tenemos. El calor específico del agua, jóvenes, simplemente es 1, una caloría, es así, sobre grado, sobre gramo por grado centígrado. Entonces reemplazamos. Aquí tenemos, ya les dije, la masa en ninguno de esos estados o tramos va a variar. Entonces aquí tenemos 200 gramos, ¿ya? Todo eso por... Un ratito mi lapicero me está medio fallando. Voy a cambiar a ver. Ya. Por 1, una caloría, es así, sobre gramo por grado centígrado. Todo esto por la variación de temperatura. Es así, temperatura final, fíjense aquí termina 100 grados centígrados. Colocamos 100 menos la temperatura inicial, ese tramo empieza en 0 grados, ¿no? Aquí grado centígrado con grado centígrado se va, gramo con gramo se va. Y jóvenes, díganme ustedes, ¿cuánto sería el calor sensible 2? A ver, calcúlenlo. 20.000. ¿O cuánto sale? Sí, sale 20.000. Ya, entonces eso vamos a colocar como el resultado en el calor sensible 2, ¿no? Aquí sería entonces 20.000 calorías, ¿no?
Ahí está, 20.000 calorías. Bueno, entonces ahora tenemos que calcular, fíjense, este tramo, ¿no? Que sería el calor latente 2. Bueno, lo vamos a calcular entonces de esta manera. Entonces, para el calor latente 2, la fórmula va a seguir siendo la misma, ¿no? No va a cambiar. Calor latente 2. Aquí sería igual a la masa por el calor de transformación. ¿Sí? Por el calor de transformación. En este caso sería el calor de transformación de vaporización, ¿no? Que ya les he dado hace rato, que es 540. Todo esto va a ser igual a, entonces colocamos el valor de la masa, 200 gramos, por el calor de transformación, que es 540. 540 calorías sobre gramos, ¿no? Ahí está, gramo con gramo se va. ¿Y cuánto sería 540? 108.000. ¿Cuánto le salió? Sale 108.000. Ya, 108.000 calorías, ¿no es así? Bueno, jóvenes, hasta ahí fíjense, tenemos entonces, ya tenemos 4 calores, ¿no? Nos calcula el primero, el segundo, el tercero y el cuarto calor, ¿no? Que hay en este ejercicio. Ahora nos falta calcular el último calor, que es el quinto calor, o el tercer calor sensible, ¿no es así? Entonces lo vamos a calcular de la siguiente manera. A ver, vamos a ver este otro color. Por lo tanto, jóvenes, este sería el último calor, ¿no? Calor sensible 3. En este caso, la fórmula va a seguir siendo la misma. Fíjense, masa, la masa es constante, pero aquí va a cambiar el calor específico, ¿no? El calor específico, jóvenes, en este tramo, en este tercer tramo, ya no sería ni hielo, no es así, como hemos puesto aquí, ni tampoco sería agua, sino que aquí sería vapor de agua. Todo esto por temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Bueno, ya sabemos que aquí empieza este tramo y aquí termina, ¿no? Esta sería la final y esta sería la inicial. Entonces, jóvenes, aquí lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar. Aquí tenemos 200 gramos, ¿ya? Por el calor específico del vapor de agua, que es igual al del hielo, que sería 0,5. ¿Está bien? 0,5 gramos por grado centígrado. ¿Ya? Todo esto por la temperatura final, que termina obviamente en 140 grados, ¿sí? 140 grados, menos 100 grados centígrados, ¿no? Ahí está, grado centígrado con grado centígrado se va, gramo con gramo se va. ¿Cuánto sería entonces, jóvenes? 4.000. Sí, Sí, 4.000. 4.000. Sí. Bueno, entonces aquí vamos a tener el calor sensible 3, que tiene un valor igual a 4.000. Ahí está. Pero la pregunta no me pide eso, ¿no? La pregunta quiere saber el calor que yo necesito darle al hielo para que se convierta en vapor de agua. Entonces yo tengo que sumar todos esos calores, jóvenes. Por lo tanto, simplemente vamos a sumar, ¿no es así? De esta manera. Aquí vamos a colocar calor total. Es igual a, entonces copiamos todos estos valores que hemos calculado, ¿no? 2.500, 16.000, 20.000, 108.000 y 4.000, ¿no? Entonces lo anotamos de esta manera. Aquí es 25.000
perdón, 2500, ¿ya? Más 16.000, es así, más 20.000, sí, 20.000, ya, aquí estamos, 20.000, luego 108.000, más, pues 108.000, 4.000, ¿no? Cerramos paréntesis y colocamos calorías. ¿Cuánto sería, jóvenes, entonces el calor total? 150.500. ¿Cuánto? 150.500. ¿A todos les salió el mismo resultado? Sí, listo. Sí. Bueno, jóvenes, ahí está entonces. Este ejercicio, como les digo, es el más sencillo, simplemente lo estamos haciendo para que ustedes lo puedan entender, lo que es calor sensible y lo que es calor latente, ¿no es así? El calor sensible siempre va a haber variación de temperatura, pero no hay cambio de estado. Aquí es vapor y aquí sigue siendo vapor. Aquí es agua y aquí sigue siendo agua. Aquí es hielo y aquí también sigue siendo hielo, ¿no? Entonces el calor, pero sí o sí tiene que haber variación de temperatura, ¿no? En cambio, el calor latente, no existe variación de temperatura, pero sí existe cambio de estado, ¿no? Aquí es hielo y aquí se hace agua. Aquí es agua y aquí se convierte en vapor de agua, ¿ya? Ahora, jóvenes, ¿qué hubiera pasado si me hubiera preguntado al revés? Si me hubiera dicho que tengo 200 gramos de vapor de agua a 140 grados, ¿no es así? Hubiera empezado aquí el ejercicio, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera preguntado eso, no? Si tengo 200 gramos de vapor de agua y quiero llevarlo a menos 25 grados centígrados, o sea, tendría que venir de aquí, por aquí, al revés, ¿no? Entonces, jóvenes, el resultado iba a ser el mismo. El resultado iba a ser 150.500 calorías. Solamente que iba a haber una pequeña diferencia, que iba a ser negativo. Hace rato les había definido que el calor sensible, tanto el calor sensible como el calor latente, se denomina como o se define como el calor que gana o que pierde una sustancia. Aquí, jóvenes, el hielo está ganando calor, ¿no es así? Por eso me sale positivo. En cambio, si hubiera hecho al revés el ejercicio, si hubiera tenido 200 gramos de vapor de agua de 140 y quería convertirlo a hielo a menos 25, entonces, jóvenes, está perdiendo calor y sería el mismo resultado, pero negativo, ¿sí? Negativo. ¿Cómo hubiera sido? Fíjense, el tramo, este tercer tramo, iba a ser, aquí empezaba y aquí terminaba, ¿no es así? Entonces tendríamos a tener, la masa iba a ser siendo la misma, todo esto iba a ser siendo lo mismo. Lo que iba a cambiar era aquí en la temperatura. Aquí empieza y aquí termina. Hubiéramos tenido temperatura inicial 140 y temperatura final 100. 100 menos 140 iba a salir negativo y aquí me iba a salir menos 4.000, ¿ya? Y aquí, el calor latente 2, de aquí a aquí, así íbamos a tener vapor de agua que se iba a convertir a agua. Eso era condensación y yo les di el calor de transformación de la condensación que la tenemos aquí. Calor de transformación de condensación negativa, menos 540. Entonces no había dónde perderse, ¿no? Aquí iba a ser 200 por menos 540. Iba a salir menos 180.000. Va, 108.000. ¿Es así? Aquí lo mismo. Esto y esto no iban a cambiar. Lo que iba a cambiar era la temperatura final y la inicial. Aquí iba a empezar y aquí iba a terminar, ¿no? Entonces su temperatura inicial iba a ser 100 y la temperatura final iba a ser 0. Entonces aquí vamos a colocar 0 menos 100, ¿no? Entonces eso quiere decir que aquí me iba a salir negativo, ¿ya? Entonces todos los calores les tenía que salir negativo. Aquí menos 2.500, menos 16.000, menos 20.000, menos 108.000 y menos 4.000. Y todo me iba a dar este mismo resultado, pero negativo, ¿ya? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta sobre este ejercicio para que pasemos al siguiente?
porque esta gráfica va a ser la base para que ustedes puedan resolver cualquier otro ejercicio de calorimetría. ¿Nadie más tiene preguntas, jóvenes? ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Cero preguntas? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahí está. Tenemos esta pregunta, entonces. En esta pregunta tenemos el siguiente ejercicio, en donde me indica que se mezclan 600 gramos de agua a 600 gramos de agua a 0 grados centígrados, con 100 gramos de hielo a menos 5 grados centígrados, y con vapor de agua a 100 grados centígrados. Encontrar la temperatura final de equilibrio. Bueno, jóvenes, esta es una de las preguntas más comunes que hay aquí en calorimetría, ¿ya? Si ustedes mezclan varias sustancias, en este caso estamos mezclando 3 sustancias, ¿no es así? Tenemos agua, hielo y vapor, ¿sí? La cuestión es que esto va a llegar a una temperatura de equilibrio. Es como cuando ustedes hacen una taza de café, ¿no? O una taza de té, cuando está hirviendo la calera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Cuando se sirven el té, está bastante caliente, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es echarle un poco de agua fría. ¿Y qué pasa? El té ya no va a estar tan frío, ¿no es así? Ni tan caliente, sino que va a llegar a una temperatura más agradable para que ustedes puedan tomar su té, ¿ya? Y es más o menos eso lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Va a llegar a un punto en el que el té va a llegar a la temperatura de equilibrio, ¿está bien? Esto es lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero aquí lo que tengo que hacer es lo mismo, tengo que graficar todo esto, ¿sí? El agua sí puede estar a 0 grados centígrados, ya lo hemos visto, aquí tenemos agua a 0 grados centígrados, ¿no? Como me indica la pregunta, ¿sí? 600 gramos de agua a 0 grados centígrados. Tenemos hielo a menos 0 grados centígrados y tenemos vapor de agua a 100 grados centígrados. Bueno, jóvenes, entonces vamos a resolver este ejercicio de la misma manera casi. Primero vamos a graficar. Ya, vamos a empezar a graficar de la siguiente manera. Bueno, entonces para continuar, aquí yo tengo que trazarme los límites, ¿no? Que son obviamente los 0 grados centígrados. Ay, perdón. 0 grados centígrados. Y más arriba le voy a marcar los 100 grados centígrados. Por lo menos aquí, a ver. Todo se basa, jóvenes, en la gráfica que hemos resuelto, que hemos hecho hace rato. Sí o sí me tengo que basar en esa gráfica. ¿Ya? No se olviden que aquí es la temperatura, que se mide en grados centígrados, y el eje de las X se llegaría a ser el calor, que se mide en calorías, ¿no es así? Bueno, jóvenes, ya tenemos eso, ¿no es así? Los dos límites, 0 grados centígrados y los 100 grados centígrados. Bueno, entonces primero voy a comenzar a dibujar de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esta forma. Primero voy a dibujar la primera sustancia que es el agua a 0 grados centígrados, ¿ya? Entonces, fíjense, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos agua a 0 grados centígrados, tenemos hielo a menos 0 grados centígrados y tenemos vapor de agua. Entonces, lo que me pide es calcular una temperatura de equilibrio. Bueno, jóvenes, ustedes no saben cuánto va a ser la temperatura de equilibrio, pero es evidente que la temperatura de equilibrio no puede pasar los 100 grados centígrados del vapor de agua. ¿No es así? Que es la máxima temperatura. ¿Y cuál es la mínima temperatura? Los menos 5 grados centígrados. Entonces, jóvenes, también sabemos, por lógica, que no puede pasar los menos 5 grados centígrados. Entonces, esta sustancia va a llegar a un equilibrio en el cual va a ser más o menos por aquí, ¿sí? Entre esos dos límites, que son el menos 5 y 100 grados centígrados, ¿no? Entonces voy a tratar de dibujarlo por aquí. Voy a asumir que en este punto voy a tener la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Entonces me trazo una línea. ¿Ya? Porque esto está
básicamente en función tanto de la masa. Fíjense, tengo una masa de agua que es bastante grande con respecto a la masa de hielo y a la masa del vapor. ¿Es así? Ya es como, imagínense, a ver, si yo tengo, qué sé yo, un balde de agua o un turril de agua y le meto un cubito de hielo, ¿acaso ese tanque de agua va a variar su temperatura? No va a variar, ¿no? No va a variar en nada, ¿sí? No va a cambiar su temperatura. ¿Qué pasa si yo tengo en un balde lleno de cubos de hielo y le echo, qué sé yo, 2 gotitas de agua? Tampoco voy a hacer que cambie su temperatura, ¿no? Más bien esa agua, esas pequeñas gotitas de agua se van a congelar. ¿Es así? ¿Ya? Entonces, tienen que tomar en cuenta mucho eso, jóvenes, ¿sí? Ya, entonces aquí ya tenemos la temperatura de equilibrio, pero yo no sé cuánto es su valor, ¿no? Simplemente la estoy trazando, lo pueden dibujar más arriba, más abajo, dependiendo de ustedes, ¿ya? Ahora me voy a enfocar en el agua. Me voy a enfocar en el agua, ¿ya? Tenemos agua a 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Bueno, jóvenes, fíjense, desde aquí vamos a partir desde el origen. Solo sabemos que el agua, para llegar a la temperatura de equilibrio, simplemente va a aumentar su temperatura, ¿no? Hasta este punto. Obviamente que en este punto, ya les expliqué, no cambia de estado. ¿Por qué? Porque no puede pasar más de 100 grados centígrados. Entonces aquí voy a tener un calor sensible, pero vamos a especificar del agua, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Calor sensible del agua. Ahora vamos a enfocarnos en el hielo, que está a menos 5 grados centígrados, ¿ya? Entonces voy a trazarlo aquí más o menos. Aquí está el hielo a menos 5 grados centígrados. Entonces, el hielo tiene que llegar hasta esta temperatura de equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. El hielo, primero, para llegar hasta la temperatura de equilibrio, no va a ir recto, ¿no? No va a ir de esta manera. No puede ir de esa manera, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer de la forma que hemos hecho en el ejercicio anterior. Primero, el hielo tiene que ir por pasos. El hielo va a llegar a los 0 grados centígrados y en este punto va a seguir siendo hielo, ¿no? Luego va a pasar un determinado tiempo hasta que se convierte en agua. Y de ahí recién va a ir aumentando su temperatura de nuevo hasta llegar a la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Hasta ese punto. Entonces, fíjense, jóvenes, el hielo va a tener 3 calores. Dos calor sensibles y un calor latente, ¿no? Entonces lo vamos a colocar así. Calor sensible del hielo, ¿ya? Aquí calor sensible, o perdón, calor latente de fusión sería, ¿no? Porque se derrite. Y en este último, jóvenes, vamos a colocar el calor sensible del hielo, ¿ya? Del hielo 2, ¿sí? Pero no se olviden que aquí ya se ha convertido en agua. Solamente que quiero anotarlo de esta manera para que ustedes no... Si yo le coloco calor sensible del agua, es probable que ustedes se confundan con este otro calor sensible del agua, ¿ya? Y le pongamos a los dos 600 gramos, ¿no? Pero en realidad aquí no se olviden que sería 100 gramos porque es del hielo. Aquí tengo 100 gramos de hielo que se convierten en agua y sigue siendo 100 gramos, ¿no? Entonces, por favor, no se confunden, ¿ya? Ahora, el último. Tenemos vapor de agua, dice, ¿no? A 100 grados centígrados. Bueno, jóvenes, entonces no se olviden. Tenemos vapor de agua, dice la pregunta, ¿no? Entonces va a partir de aquí. Entonces, este vapor de agua va a pasar un determinado tiempo, jóvenes, hasta convertirse en agua. ¿Sí? Y una vez que se convierte en agua, recién va a bajar su temperatura hasta llegar a la temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces aquí yo tengo, jóvenes, un calor, otro calor sensible. Y aquí tengo, perdón, un calor sensible, ¿no? Aquí le vamos a colocar calor sensible del vapor, para que no se confundan. Ya sabemos que aquí es agua, ¿no? Pero también no quiero que se confundan con este calor sensible del agua o este calor sensible del agua. Por eso le vamos a colocar calor sensible, ¿ya? Del vapor. Pero sabemos que es agua, ¿no?
Y aquí tenemos el calor latente, jóvenes, de la condensación, ¿no? Ese es el proceso cuando pasa de estado, cuando cambia de estado, ¿no? Cuando cambia de estado de gaseoso a líquido, sería condensación, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera voy a tratar de calcular la temperatura de equilibrio. Ese ejercicio es un poquito más largo, pero no es complicado, ¿sí? No es complicado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí tengo que utilizar una de las leyes de la termodinámica, que es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico se la calcula de esta manera, fíjense. Aquí tenemos que igualar el calor ganado. Como les dije, tenemos que igualar, es así, el calor ganado, ¿ya? Menos el calor perdido. Ahí está, jóvenes. Calor ganado menos el calor perdido, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tenemos que identificar quiénes ganan calor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la temperatura de equilibrio. Fíjense, ¿quiénes ganan calor? El calor, primero el agua, que estaba a 0 grados centígrados, hasta llegar a la temperatura de equilibrio, está ganando calor. Lo mismo pasa con el hielo. Fíjense, está ganando calor porque va hacia arriba, ¿no? Está subiendo. ¿Quién pierde calor? Es el vapor de agua. Primero tenemos un calor latente y luego calor sensible, ¿no? Estos dos calores están perdiendo calor, ¿sí? Están perdiendo porque están bajando, fíjense, hacia abajo. Y estos dos están subiendo, por lo tanto están ganando. ¿No es así? Por lo tanto, calor ganado, entonces lo anotamos de esta manera. El calor ganado, jóvenes, va a ser igual, perdón, un ratito, a ver. Ya, ahí está. El calor ganado sería la suma de todos estos calores que tenemos aquí, ¿sí? Por lo tanto, vamos a colocar de la siguiente manera. Pucha, mi lápiz está un poco mal. Ya, ahora sí. Aquí va a ser el calor sensible del agua. Es así, calor sensible del agua. Más, estoy sumando este calor, todos estos están ganando calor, ¿no? Más el calor sensible del hielo 1, más el calor latente de fusión, después sería más el calor sensible del hielo 2, ¿sí? Entonces todos estos calores eran los que estaban ganando calor. Ahora, igual, colocamos el negativo, paréntesis, y ahora colocamos los calores perdidos. ¿Quiénes pierden calor? Estos son de aquí los calores que se está perdiendo. Calor latente de condensación más el calor sensible del vapor. ¿No es así? Ahí está, jóvenes. Sería de esta manera. ¿Está bien? Bueno, ahora comenzamos. Primero, voy a ir uno por uno, ¿sí? Tengo que ir uno por uno. Primero luego este otro y luego estos otros dos, ¿no? ¿Sí? Porque aquí yo voy a tener un problema con los calores sensibles. No se olviden que está en función de la temperatura, ¿ya? No se olviden que está en función de la temperatura. Entonces voy a tener un problema con esos calores sensibles. Por eso lo primero que voy a hacer es calcular los dos calores latentes. ¿Está bien? Pero por separadito. No voy a desglosar esa fórmula que les acabo de dar. Esta fórmula todavía no la desarrollo, la voy a desarrollar al final. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular el calor latente de fusión y luego el calor latente de condensación. ¿Ya? Entonces sería de esta manera. Calor latente de fusión. Entonces ya sabemos que va a ser igual a la masa, ¿no es así? Por el calor de transformación de fusión. ¿Ya? Igual. Entonces, en este caso, el calor latente de fusión, sabemos que el hielo tenía 100 gramos, ¿no? Entonces vamos a calcularlo de esa manera. Aquí sería 100 gramos por el calor latente de fusión, que es 80. ¿Ya?
80 calorías sobre gramo. Aquí gramo con gramo se va. ¿Y cuánto sería 100 por 80? Calcúlenlo a ver. Creo que sería 8000, ¿no? Sí, 8000, 8000 calorías, ¿no? Ya, 8000 calorías. Bueno, ahora voy a calcular el calor latente de fusión. De condensación, perdón. Calor latente de condensación sería igual. Ahora fíjense, ¿cuánto es la masa del calor latente de condensación? Sabemos que es el vapor, ¿no? Entonces aquí también tenemos vapor de agua. Ah, no me da la masa, ¿no? Del vapor de agua. Es porque yo me olvidé de anotarlo. Pero sí me la da. A ver, esperen un ratito. Esperen un momentito ya. A ver, ¿pueden ver todo lo que estoy viendo ahorita? ¿Las imágenes? ¿O qué están viendo ahorita? toda su pantalla con la ventana y las viñetas. ¿Solo la pizarra nomás? Sí, se ve la pizarra. Ya, ya. Es que pensé que estaban viendo las fotos que estoy viendo ahorita. Ya lo pillé la pregunta ya. A ver, con 120 gramos de vapor de agua era. ¿Ya? 120 gramos de vapor de agua. Esperen un ratito, eso lo vamos a corregir una vez. Con... A ver, ¿qué se hizo aquí? Ya. 120. Es raro, no entiendo por qué no lo puedo editar. Esperen un ratito ya. Voy a salirme del compartir pantalla ya. Para editarlo directamente de la página. Jóvenes, me esperan un momentito. Estoy recibiendo una llamada. Voy a contestar un ratito, es importante ya. Esperen un ratito, voy a poner en pausa la grabación igual.
Hola jóvenes, van a disculpar, creo que no le activé el micrófono hace rato. Por favor, calculen este resultado. La masa era 120 gramos, el vapor de agua. Lamentablemente no lo pude editar, ¿ya? Tampoco lo pude completar aquí para ponerle 120 gramos de vapor de agua, ¿ya? Pero bueno, esa es la masa del vapor. Por eso aquí estoy queriendo calcular la masa del vapor, que sería 120 por el calor de transformación de la condensación. No se olviden que cuando el vapor de agua se convierte a agua, es negativo, ¿ya? Está perdiendo calor. Entonces calculen por favor 120 por menos 540 calorías sobre gramo, ¿ya? 64, menos 64.800. Menos 64.800. Aquí sería entonces calorías, ¿no? Sí. Bueno, jóvenes, hasta ahí, fíjense, ya hemos calculado este calor latente y este calor latente, ¿no? Ahora me faltan 1, 2, 3 y 4 calores sensibles. Ahora, voy a calcular el calor sensible del hielo, este de aquí, ¿sí? Primero voy a empezar con ese, ¿ya? Vamos a hacer con otro color, a ver, de esta manera. Entonces lo calculamos. Entonces voy a colocar calor sensible del hielo. Esto va a ser igual a, no se olviden aquí, masa, en este caso del hielo, por el calor específico del hielo. Porque fíjense, estoy calculando este calor sensible, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí sigue siendo, aquí es hielo, ¿no? Entonces calor específico del hielo, aquí colocamos temperatura final menos temperatura inicial. ¿Por qué? Porque aquí empieza y aquí termina, ¿no? La temperatura final es 0, ¿no? Entonces, continuamos. La masa del hielo es 100 gramos. 100 gramos. El calor específico del hielo, ya deberían saberlo, es 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado. Ahora fíjense, la temperatura final era 0, ¿no? Ya, la temperatura final era 0 menos la temperatura inicial. Sabemos que la temperatura inicial es menos 5 grados. Grado centígrado. Con grado centígrado se va, gramo con gramo se va. ¿Es así? Calculen por favor eso. Fíjense aquí, menos por menos se hace más, ¿no? ¿Ya? Entonces calculen eso. ¿Cuánto sería? 100 por 0. 250. Exactamente, 250. Aquí sería entonces 250 calorías, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces he decidido calcular esos calores porque en esos calores no tengo ninguna incógnita. He podido calcular directamente, fíjense, el valor de cada calor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El calor de este calor sensible de aquí, que voy a querer calcular, no voy a poder calcularlo porque no tengo la temperatura de equilibrio. Ni este, ¿sí? Por eso los he dejado al último. Fíjense, ahora lo vamos a hacer con otro color. A ver, en este caso, fíjense, vamos a tratar de calcular este otro calor. A ver, espérenme un ratito. Cuando se ensucia mi celular no puedo escribir bien. O la pantalla, mejor dicho. No se puede escribir bien. Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es calcular este calor de aquí, el calor sensible del agua. ¿Ya? Entonces vamos a colocar de la siguiente manera. Calor sensible del agua. ¿Sí? Va a ser igual a ¿cuánto? A la masa, en este caso, del agua, por el calor específico del agua, ¿no? Ahora fíjense, temperatura final menos temperatura inicial tiene que ser, ¿no? Aquí empieza y fíjense, aquí termina. Eso quiere decir que vamos a colocar la temperatura final, jóvenes, va a ser la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que es 0, ¿no? Entonces ya no la tomo en cuenta la temperatura inicial. Por lo tanto, jóvenes, empezamos a reemplazar los datos. ¿Cuánto es la masa del agua? En este caso es 600 gramos.
por el calor específico del agua, que es 1 caloría, es así, sobre gramo por grado centígrado. Ahora, en este caso, jóvenes, tendríamos la temperatura de equilibrio. Aquí se va gramo con gramo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me sale? Sería 600, fíjense, sería 600 por 1 nada más, ¿no? Y por la temperatura de equilibrio. 600 por 1 me sale 600 nada más. Pero me va a salir 600 calorías sobre grado centígrado. Y no se olviden aquí, por la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que me da como resultado. Fíjense, me va a dar con una incógnita, ¿no? No tengo la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Eso es lo que me da este primer calor. Ahora voy a calcular este otro calor, que me va a salir exactamente lo mismo, fíjense. O sea, no el mismo valor, pero sí de la misma manera, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar calor sensible, en este caso es del hielo 2, ¿no? Entonces aquí, ¿qué coloco? Colocamos la masa del hielo. ¿Cuánto es la masa del hielo? 100 gramos. Pero aquí, en vez de colocar calor específico del hielo, aquí fíjense, sabemos que en este tramo ese hielo ya se convirtió en agua. Entonces aquí hay que ser específicos y colocarle calor específico del agua, ¿no? Ahora, todo esto por la temperatura final. ¿Dónde termina este tramo? Termina en la temperatura de equilibrio, que es el valor que yo no tengo. ¿Y cuánto es su temperatura inicial? Aquí empieza, sería 0. ¿No es así? Ahí está, joven. Ahora entonces empezamos a reemplazar, ¿no? Masa del hielo es 100. ¿Cuánto vale el calor específico del agua? En este caso vale 1, ¿no? 1 caloría por gramo, sobre gramo por grado centígrado. Todo eso por la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Aquí fíjense, gramo con gramo se va. ¿Y cuánto me va a quedar? 100 por 1 es 100. Entonces aquí me queda 100 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio, ¿no? Eso es lo que me queda, fíjense, me sigue quedando un resultado con una incógnita, igual que aquí, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces ahora voy a calcular el último calor sensible que me sobra, que sería este de aquí. ¿Está bien? Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Sería el calor sensible del vapor, ¿no? Entonces aquí va a ser igual a la masa del vapor por... Y aquí fíjense, ¿qué calor específico tengo que utilizar? Sabemos que en este tramo el vapor ya se ha convertido en agua, ¿no? Entonces aquí colocamos calor específico del agua. ¿Ya? Todo eso por temperatura final. Aquí empieza, fíjense, y aquí termina, ¿no? Aquí empieza y aquí termina. Entonces, la temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. Como empieza aquí, su temperatura inicial es de 100. ¿Sí? Entonces, comenzamos. ¿Cuánto vale la masa del vapor? La masa del vapor es 120 gramos. El calor específico del agua, ¿no es así? 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Todo eso por temperatura de equilibrio que no sabemos, menos 100 grados centígrados. ¿Está bien? Espera un rato aquí. Como no tengo el valor de la temperatura de equilibrio, los grados centígrados los voy a poner adentro. Ahí está. Ahora fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 120 por 1 va a seguir siendo 120, ¿ya? Pero gramo con gramo se va. Entonces, ¿qué me queda aquí? Fíjense. Aquí me va a quedar 120 calorías sobre grado centígrado, ¿no? Todo esto por la temperatura de equilibrio menos los 100 grados centígrados. ¿Mm? Ahí está. Ahora fíjense, estos 120 tienen que entrar a multiplicar dentro del paréntesis, ¿no? Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera, fíjense. Aquí sigue siendo el calor sensible del vapor, ¿no? Entonces, 120 calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio me va a quedar 120 nada más.
120 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio, fíjense. Todo eso menos, ahora 120 calorías sobre grado centígrado por 100 grados centígrados, aquí se va a simplificar grado centígrado, ¿no? Y solamente me va a quedar caloría. Multipliquen, por favor, 100 por 120. ¿Ya? 100 por 120, ¿cuánto sería? 12.000. 12.000 calorías, ¿no? Ahí está, joven. Bueno, ya hemos calculado todos los calores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 calores hemos calculado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 calores, ¿no? Ahora, todos estos calores los tengo que llevar a esta fórmula que colocaba al inicio, ¿ya? De la siguiente manera, a ver, vamos a hacerlo con el mismo color, que es negro. ¿Sí? Para empezar, voy a anotarlo en esta partecita de aquí. ¿Qué me dice? Calor sensible del agua. Este calor sensible del agua, ¿no? ¿Dónde está? Es este de aquí. ¿Sí? Entonces sale 600 calorías. Eso vamos a anotar entonces. Se hace larga la fórmula, por eso no lo quise desarrollar allá arriba, directo. Entonces aquí sale, fíjense. Aquí sale entonces 600 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio, ¿no? Ese es el primer calor que vamos a anotar aquí. Más, dice, entonces, más el calor sensible del hielo. El calor sensible del hielo 1, ¿no? ¿Dónde está el calor sensible del hielo 1? Aquí está, fíjense. 250 calorías, ¿no? Que sería este el primer calor sensible. Entonces colocamos más 250. No nos olvidemos colocar sus unidades, ¿no? Ahora, más el calor latente de fusión. ¿Cuánto vale el calor latente de fusión? Aquí está, 8.000. Anotamos eso. 8.000 calorías, ¿no es así? Ahora, más, ¿qué más tenemos? El calor sensible del hielo 2, que sería este pedazo de aquí, ¿no? ¿Dónde está ese? Aquí está, calor sensible del hielo 2, que sería 100. Pero no se olviden colocar todo. 100 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio, ¿no es así? Todo eso igual. ¿Igual a cuánto? A menos estos dos calores que tenemos aquí, ¿sí? Entonces sabemos perfectamente bien que menos por más, menos. Menos por más, menos. Entonces los dos calores que voy a anotar aquí van a ser negativos. Primero el calor latente de condensación. Menos, ¿dónde está el calor latente de condensación? Aquí está. También es menos, ¿no? Menos 64.000. Entonces colocamos menos 64.800, ¿no? ¿Ya? Menos 64.800. Espera un poquito. Aquí era calorías. Ahora colocamos menos. Fíjense, menos el calor. Fíjense, menos el calor sensible del vapor. Que ese lo tenemos al final. Eso de aquí, ¿no? ¿Sí? También le tenemos que poner paréntesis. O directo, a ver. No, paréntesis mejor. Aquí va a ser 120 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio, ¿no? Aquí menos 12.000 calorías, fíjense. Y cerramos paréntesis, ¿no? Bueno, jóvenes, fíjense. Esto espero que entiendan. Fíjense, esto de aquí con este 100 son términos semejantes. ¿A qué me refiero con términos semejantes? A esto, fíjense, esa temperatura de equilibrio es una variable. Es como si ustedes tuvieran 600x más 100x, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Se suma, ¿no? ¿Cuánto sería ahí? 600 más 100 sería 700x. Lo mismo va a pasar aquí. Aquí yo tengo 600 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio más 100
calorías sobre grado centígrado por temperatura de equilibrio. Eso se va a sumar, me va a quedar 700. ¿Ya? Entonces lo voy a anotar. Me va a quedar, como les dije, son términos semejantes, me queda con las mismas unidades. 700 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál más un término semejante? Este 250 más 8000 se suma. Aquí sería más 8250 calorías, ¿no es así? Ahora todo eso va a ser igual a eso de aquí. Menos por menos se hace más. Aquí sería 64.800. 800 calorías. ¿Qué más tenemos? Fíjense, aquí tenemos un negativo. Menos por más, menos. Menos por menos se hace más. Entonces anotamos de esa manera. Menos 120 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Y aquí va a ser más 12.000 calorías, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces fíjense. Ahora, este de aquí, este negativo, va a pasar a este lado como positivo. Y estos 8.250 van a pasar a este lado como negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí voy a anotarlo otra vez. Las 700 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Ese negativo pasa a este lado como positivo. 120 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Eso va a ser igual a, fíjense, tenemos 64.800 más los 12.000. ¿No es así? Y menos. Fíjense, estos 8.250 pasan como negativo, ¿no? Entonces, menos 8.250. Cerramos paréntesis. Aquí eran calorías, ¿no? Aquí me olvidé abrir paréntesis. Ahí está, calorías. Bueno, jóvenes, aquí otra vez lo mismo. Tenemos términos semejantes, por lo tanto se suman. O si quieren, pueden sacar factor común, ¿no? La temperatura de equilibrio y las unidades se saca factor común. La cuestión es que 700 más 120 me va a quedar 820. Entonces aquí voy a tener 820. 820 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Todo eso va a ser igual. Entonces sumen aquí 64.800 más 12.000 menos 8.250. Calculenlo por favor, a ver, 64.800 más 12.000 son 76.800 menos 8.250, ¿cuánto sería? 68.550. 68.550 calorías, ¿no es así? Ahí está, jóvenes. De ahí ya está sencillo. Ahora voy a terminar todo esto aquí de resolverlo, ¿ya? Aquí lo vamos a terminar, ¿ver? Entonces, fíjense de aquí, yo tengo que despejar la temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces me va a quedar temperatura de equilibrio, que es igual a 68.550, es así, calorías, dividido entre 820 calorías sobre grado centígrado. Aquí caloría con caloría se va y me va a quedar en grados centígrados. Calculen entonces, jóvenes, cuánto sale la temperatura de equilibrio.
83,59 ¿Cuánto? grados Celsius. 83,59 grados Celsius. 83 ¿Cómo cuánto dijeron? Estaba 59. 59. ¿A todos les salió el mismo resultado, jóvenes? Sí, también eso. Bueno, jóvenes, entonces en este caso ese sería el resultado, ¿no? La temperatura de equilibrio. ¿Ya? Entonces, a ver, atiendan un ratito. Yo lo estoy viendo muy elevado, ¿ya? Es probable que sea menos. Tal vez yo me haya equivocado en algún signo, así que podríamos verificarlo en otra ocasión, o si quieren lo verificamos. Yo lo verifico y les aviso, ¿ya? Pero lo estoy viendo muy alto, ¿sí? Debería ser menos, ¿ya? A ver, fíjense si hemos sumado bien en estas partes de aquí. En esto, aquí los signos. Está bien nomás, ¿no? Sí, está bien, vamos a ver menos, pero no. Ya, ya. Ese sería entonces, jóvenes, el resultado. De todas formas, yo lo voy a verificar bien. Como ahorita estoy sin calculadora, por ahí hemos multiplicado algo mal. Ya. Pero de esta manera, jóvenes, se calcularía la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Es una de las preguntas más comunes. La mayoría de los docentes la hacen, por no decirles que todos preguntan esto siempre. ¿Ya? O si no preguntan la temperatura de equilibrio, les va a preguntar la masa. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, me pide la temperatura de equilibrio. En otras preguntas, me da la temperatura de equilibrio, ¿ya? Como en este caso aquí, en el siguiente ejercicio que vamos a hacer, fíjense. Ahí está. Usted dispone de agua a 30 grados centígrados y hielo a menos 8 grados centígrados. Debe preparar 2 litros de limonada a 10 grados centígrados. Ese 10 grados centígrados, joven, es la temperatura de equilibrio. ¿Cuánto de agua y de hielo se requiere? Suponga que el recipiente es un termo ideal, ¿ya? Bueno, jóvenes, en este caso sí me da la temperatura de equilibrio, pero no me da la masa ni del agua, ni tampoco la del hielo. ¿No es así? Pero sí me da la masa total. Porque fíjense, tanto el agua como el hielo, cuando el hielo se derrite, porque fíjense, yo sé que se derrite, ustedes también ya se tienen que dar cuenta que se derrite el hielo, porque el hielo tenía -8 y llega a una temperatura de equilibrio de 10. Eso quiere decir que el hielo se va a ir derritiendo, ¿no es así? Porque a los 10 grados centígrados el hielo ya se convirtió en agua. Y tengo 2 litros, ¿no? O sea, la masa del agua más la masa del hielo me van a generar en total, al final, 2 litros de agua. Ya porque en realidad la limonada es agua nada más, ¿no? ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces en ese caso yo tengo la masa total, ¿ya? O bueno, no la tengo, pero sí la puedo calcular. Entonces hagamos lo siguiente. Primero vamos a anotar los datos. Ahí está, datos. ¿Sí? Tenemos la temperatura inicial del agua, que obviamente es 30 grados centígrados. Tenemos la temperatura inicial del hielo, que sabemos es igual a -8 grados centígrados. ¿No es así? ¿Qué más tenemos? Tenemos el volumen total de la limonada, que son 2 litros. Ustedes tienen que saber que litros no me sirve. Tengo que convertirlo a centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, no sé si se acuerdan ustedes unidades de conversión, pero un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí yo tendría 2000, ¿no?
de volumen, 2000 centímetros cúbicos. Y para saber la masa total, necesitamos saber la densidad. La limonada, jóvenes, tiene una densidad. La limonada es agua, por lo tanto su densidad, aquí que le puse, total le puse. Entonces aquí la densidad sería básicamente del agua, ¿no? Aquí entonces sería 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ahí está, jóvenes. Bueno, entonces con eso yo ya puedo calcular, jóvenes, la masa total de la limonada. Aquí lo vamos a calcular, a ver, con la fórmula de la densidad, ¿no? La densidad del agua en este caso va a ser igual a la masa total de la limonada dividido entre el volumen de la limonada, ¿no? ¿Sí? Entonces de ahí despejamos la masa, que va a ser igual a la densidad del agua por el volumen de la limonada, ¿no? Entonces calculamos. Aquí va a ser 1 gramo sobre, que es la densidad del agua, ¿no? 1 gramo sobre centímetro cúbico por los 2000 centímetros cúbicos que tenemos de limonada, ¿no? Esto con esto se va. Y básicamente, jóvenes, la masa total de la limonada es de 2000. Es 2000 gramos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente lo que tenemos que hacer primero para poder darnos cuenta qué calores vamos a ocupar es graficar. Lo vamos a graficar de esta manera, entonces, fíjense. Ahí está. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a dibujar lo siguiente. Por ejemplo, primero vamos a representar gráficamente este punto de referencia que es los 0 grados centígrados. Luego vamos a dibujar o vamos a trazar los 30 grados centígrados, que es la temperatura inicial del agua. ¿Está bien? Ahí está. Aquí tenemos los 30 grados centígrados. Y luego vamos a marcar la temperatura de equilibrio, que sería esta de aquí, que serían los 10 grados centígrados. Ese límite entonces tenemos que dibujarlo bien para que no nos confundamos, ¿ya? Ahí está, jóvenes. Ahora, como tenemos dos sustancias, tenemos que marcar sus temperaturas iniciales, ¿no? Ya he marcado la del agua, ahora la del hielo. Aquí es menos 8. Bueno, jóvenes, entonces voy a empezar con la del hielo. ¿Qué pasa con el hielo? El hielo tiene una temperatura de menos 8, pero tiene que llegar a la temperatura de equilibrio de 10. Entonces, para que llegue a esa temperatura de equilibrio, va a pasar, tiene que hacer esto, ¿no? Tiene que subir su temperatura hasta llegar a los 0 grados centígrados, donde sabemos que sigue siendo hielo. Y pasa un determinado tiempo hasta convertirse en agua. ¿No es así? De ahí recién llega hasta la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos calor sensible del hielo. Aquí, calor latente de fusión. Y aquí, calor sensible, le vamos a colocar del hielo 2. Pero ya sabemos que ahí ya se hizo agua, ¿no? Aquí 1, entonces. Ahora, ¿qué va a pasar con el agua? Entonces, el agua también tiene que llegar hasta esa temperatura. ¿Qué pasa con el agua entonces? Si teníamos al principio agua a 30 grados centígrados. Entonces, el agua se encontraba por aquí y de ahí empezó a bajar su temperatura hasta llegar, ay caramba, ya, empezó a bajar hasta llegar a los 10 grados centígrados. Entonces, fíjense, jóvenes, el agua está perdiendo calor, ¿no? Pero ¿quién está ganando calor? Obviamente es el hielo. Porque aquí tenemos que hacer equilibrio térmico también, ¿sí? Y el equilibrio térmico era de la siguiente manera, ¿no?
calor ganado es igual a menos el calor perdido. ¿Sí? Calor ganado es igual a menos el calor perdido. ¿Ya? Entonces, en esta gráfica, ¿quiénes ganan calor? Gana calor, este está ganando calor, esto y esto, ¿no es así? Eso quiere decir que todo el hielo está ganando calor, obviamente, porque está aumentando su temperatura hasta llegar a los 10 grados centígrados. En cambio, el agua, que estaba a 30 grados centígrados, está perdiendo calor porque llega a 10. De 30 está bajando a 10. Entonces aquí vamos a anotar, en calor ganado, primero vamos a colocar calor sensible del hielo 1, más el calor latente de fusión era ahí, ¿no? ¿Está bien? Y más el calor sensible del hielo 2. Esto va a ser igual a menos. ¿Quién está perdiendo calor? Es el calor sensible del agua, ¿no? Aquí vamos a colocar calor sensible del agua. Ahí está entonces. Menos el calor sensible del agua. Bueno, jóvenes, entonces en este caso, fíjense, también se hace un poquito largo, ¿ya? Por eso creo que lo vamos a tener que hacer por partes. ¿Está bien? Como hemos hecho hace rato. Primero voy a empezar con este, luego con esto, luego con esto y luego con esto. ¿Ya? Y vamos a empezar entonces con el primer calor sensible del hielo 1. ¿Sí? A ver, aquí vamos a hacer a un costado. Entonces colocamos calor sensible del hielo 1, que va a ser igual a la masa del hielo. No se olviden, estamos en este tramo, ¿no? Masa del hielo. En ese tramo es hielo, ¿no? Por lo tanto, calor específico del hielo. Por, fíjense, temperatura inicial y temperatura final. Tenemos, ¿no? Entonces, la temperatura final es 0, menos la temperatura inicial, ¿no? Que sabemos que es menos 8. Entonces, jóvenes, aquí podemos tratar de calcular algo. Pero no tengo yo la masa del hielo. Pero sí tengo el calor específico del hielo, que es 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado. Todo esto por, aquí era, fíjense, vamos a colocar corchete, aquí era 0 menos, entre paréntesis, menos 8. Ahí está. Entonces 0,5 por menos, fíjense aquí, a ver dónde está el mouse, aquí está. Menos por menos es más, entonces aquí es más 8, ¿ya? Entonces sería 8 por 0,5 me va a quedar 4. Entonces aquí, ¿cuánto me queda? Aquí lo tenemos que anotar de la siguiente manera. 4 por la masa de hielo. ¿Qué unidades me quedan? Fíjense, este grado centígrado se va con este grado centígrado. Entonces me va a quedar, a diferencia del anterior ejercicio, caloría sobre gramo. En el anterior ejercicio nos quedaba sobre grado centígrado, porque nuestra incógnita era temperatura. Ahora mi incógnita es, ¿no es así? La masa. Por eso me queda caloría sobre gramo. ¿Ya? Bueno, eso nos queda porque no sabemos el valor de la masa de hielo ni de la masa del agua. Continuamos. Ahora voy a calcular el calor latente de fusión. ¿Sí? Este calor de aquí. Entonces aquí sería masa del hielo, jóvenes, es así, por el calor latente de fusión. Entonces colocamos, esperamos un rato, sería masa del hielo por el calor latente de fusión, que simplemente es 80. 80 calorías sobre gramos, ¿no? Eso quiere decir que aquí me va a quedar 80 veces la masa del hielo por caloría sobre gramo, ¿no es así? Listo, ya tenemos esos valores. Ahora calculo ese de aquí. Ese tercer valor lo vamos a calcular de la siguiente manera, ¿eh? Sería el calor sensible del hielo. 2, ¿no? Entonces, esta masa de aquí, obviamente que va a ser la misma masa de aquí y la misma masa de aquí. Por eso le voy a seguir colocando masa de hielo. Porque es la misma masa de hielo, ¿no?
¿Sí? No se olviden, si hubiera tenido 100 gramos de hielo, esos 100 gramos iban a ser 100 gramos de agua, ¿no? Por eso estoy colocando todo con la misma variable. No estoy colocando masa de hielo 1, ni masa de hielo 2, ni masa de hielo 3, nada. Solo masa de hielo. ¿Ya? Sabemos que en ese tramo ya se hizo agua, por eso vamos a colocar calor específico del agua. Ese tramo ya es agua. Ahora, ¿qué más tenemos? Por la temperatura final, que sería la temperatura de equilibrio, que es 10, menos la temperatura inicial, que es 0, ¿no? Entonces, no tengo la masa del hielo, por lo tanto, colocamos masa de hielo. Pero sí tengo el calor específico del agua, ¿no? Que es caloría sobre gramo por grado centígrado. Todo esto por, fíjense entonces aquí, 10 menos 0 sale 0. Sale 10, perdón. Esto con esto se va. Y aquí me va a quedar entonces, jóvenes, 10 veces la masa del hielo, es así, por caloría sobre gramo. ¿Está bien? Por caloría sobre gramo. No puedo calcular nada más. Solamente me falta este último calor, que es el calor perdido, ¿no? Ya. Entonces vamos a calcular de esa manera. A ver, con este color lo vamos a hacer. Entonces el último calor que voy a calcular es el calor perdido, que sería calor sensible del agua, porque este sí es agua. Aquí vamos a colocar masa del agua por el calor específico del agua. Es así. Esto por temperatura final es 10, temperatura inicial es 30, ¿no? Ahí está. Esto va a ser igual a masa del agua. No sabemos cuánto vale la masa del agua. Aquí va a ser una caloría, que es el calor específico del agua, por gramo y por grado centígrado. Y aquí me va a quedar menos 20 grados centígrados, ¿no es así? A ver, 10 menos 30 es menos 20. Entonces, grado centígrado con grado centígrado se va. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar menos 20 veces la masa del agua por calorías sobre gramo. Ahí está. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ya tenemos todo esto. Entonces, todos estos resultados los reemplazamos aquí en esta fórmula, ¿no es así? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. A ver, veamos, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Primero el calor sensible de hielo 1. ¿Cuánto me salió? Me sale 4 veces la masa de hielo. Entonces colocamos 4 veces la masa del hielo por caloría sobre gramo, ¿no es así? Ahora la segunda, calor latente de fusión. Entonces más, ¿cuánto me salió calor latente de fusión? 80 veces la masa de hielo. Aquí va a ser caloría sobre gramo, ¿no es así? Y continuamos, más, tenemos el calor sensible del hielo 2, que sería esto, sería 10, ¿no? Entonces colocamos 10 por la masa del hielo, ¿no es así? Caloría sobre gramo. Ahora aquí va a ser igual a, no se olviden, menos el calor perdido, que sabemos que el calor perdido es menos 20. Entonces colocamos menos 20 veces la masa del agua, ¿no es así? Por caloría sobre gramo. Ahí está. Se hace positivo, obviamente, ¿no? Pero lo más importante es esto, fíjense. Todos estos de aquí, jóvenes, son términos semejantes. Es como les expliqué hace rato, ¿no? Es como si tuvieran aquí 4x más 80x más 10x. Todos esos se suman. O si quieren, lo puedo hacer de esta manera, fíjense. Puedo sacar factor común, fíjense, de esta manera. También es válido, ¿no? Aquí puedo colocarle 4 más 80 más 10. ¿Por qué? Porque he sacado factor común tanto la masa del hielo como las unidades, ¿no? Calorías sobre gramo.
Pero en realidad daba lo mismo. Aquí va a ser entonces más 20, porque menos por menos era positivo, ¿no? 20 veces la masa del agua, ¿ya? Por calorías sobre gramo. ¿Está bien? Calorías sobre gramo. Bueno, entonces, jóvenes, ¿qué nos falta? Sumemos esto de aquí, ¿no? Me va a quedar 94. 94 veces la masa de hielo por calorías sobre gramo, ¿no? Eso va a ser igual a la masa del agua, perdón, va a ser igual a 20 veces la masa del agua por caloría sobre gramo. ¿Ya? Ahí está, jóvenes. ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Fíjense, yo tengo dos incógnitas, ¿no? Ustedes la pueden observar claramente. La incógnita es la masa de hielo y la masa del agua. ¿No es así? Pero de esas dos incógnitas yo me puedo deshacer. Cuando yo tengo una ecuación que tiene dos incógnitas, para poder resolverlo yo necesito una segunda ecuación. Y la segunda ecuación ni siquiera es una fórmula, sino que es algo más lógico, ¿no? Como esto. La masa total. La masa total de la limonada, ¿a qué es igual? Obviamente que la masa total de la limonada, jóvenes, es igual a la masa de agua que tiene más la masa de hielo. ¿Sí? Ahora, de esta fórmula de aquí que me estoy anotando yo, que es obvio, ¿no? La masa total de la limonada obviamente va a ser igual a la masa de hielo más la masa del agua. Ahora, si yo quiero calcular solamente la masa de hielo, entonces de esta segunda fórmula que yo ya me acabo de anotar, yo tengo que despejar la masa del agua. ¿Sí? O sea, al revés, ¿no? Si yo quiero calcular la masa de hielo, de esta fórmula que acabo de anotar, tengo que despejar la masa del agua. ¿Sí? Entonces lo anotamos. Masa del agua va a ser igual a la masa total, ¿es así? Menos la masa de hielo. ¿Sí? Y lo más importante es que yo ya tengo el valor de la masa total. ¿Es así? Tenemos ese valor. Entonces, esto lo reemplazamos aquí. ¿Sí? Esto lo reemplazamos aquí. De esta manera, fíjense. Espera un ratito. Entonces, todo esto lo vuelvo a copiar. Todo esto lo voy a volver a copiar aquí. ¿Ya? A ver, ¿cómo era? Ahí está. Voy a volver a copiar ese lado. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos, está muy grande, ¿no? Teníamos 94 veces la masa de hielo por caloría sobre gramo. ¿Ya? Todo esto va a ser igual a 20. Voy a colocar primero las unidades. 20 calorías sobre gramo. ¿No es así? Por, fíjense, la masa del agua. ¿Y cuánto vale la masa del agua? Todo esto. ¿No es así? Lo vamos a colocar de color rojo. Y aquí le colocamos paréntesis, obviamente. Aquí es masa total menos la masa de hielo. Ahí está. Entonces, ¿qué me queda? Aquí me va a seguir quedando 94. 94 veces la masa de hielo por caloría sobre gramo. Pero ¿qué me va a quedar al otro lado? Fíjense, estos 20 entran a multiplicar aquí adentro, ¿no? Aquí no se olviden que la masa total, lo voy a volver a colocar nomás así, como está. 20 calorías sobre gramo por la masa total. Espera un momentito. Por, aquí no se olviden, masa total es 2000 gramos, ¿no? Todo eso menos la masa de hielo. Ahí está. Entonces, ahora recién lo puedo desarrollar. Aquí lo sigo copiando. Aquí es 94 veces masa de hielo por caloría sobre gramo, ¿no? Pero aquí ya va a ser diferente, ¿no? Este 20, ¿dónde está? Estos 20 entran a multiplicar aquí adentro, ¿no? Con estos dos. Primero son 20 calorías sobre gramo por 2000 gramos.
se va gramo con gramo, ¿no? Y me va a quedar solamente caloría. 20 por 2000, ¿cuánto sería, jóvenes? Sería 40.000, ¿no es así? 40.000 calorías. Vamos a un poco más grande ya. Serían 40.000 calorías, ¿sí? Ahora falta 20 por menos la masa de hielo. Entonces sería menos 20 veces la masa de hielo. Y las unidades se mantienen. Sería calorías sobre gramo, ¿no? Ahora fíjense, esto va a pasar al otro lado como positivo. Entonces vamos a tener, fíjense de esta manera, 94 veces la masa de hielo, calorías sobre gramo, ¿no es así? Ese negativo pasa como positivo. Entonces va a ser 20 veces la masa de hielo, calorías sobre gramo. ¿Está bien? Todo es igual, va a ser igual a 40.000 calorías. Ahí está, jóvenes. Entonces, estos son términos semejantes, igual se suman, ¿no? 94 más 20, ¿cuánto sería? Sería 114, ¿no? Entonces aquí vamos a tener entonces 114 veces la masa del hielo por caloría sobre gramo. Todo eso es igual a 40.000. Y de aquí, jóvenes, lo único que tengo que hacer es despejar la masa de hielo. Masa de hielo va a ser igual a 40.000 calorías, dividido obviamente entre 114.000 calorías sobre gramo. Caloría con caloría se va. Y, jóvenes, díganme cuánto es el valor de la masa de hielo, por favor. Calcúlenlo a ver. 350,87. 0,9 le vamos a poner ya. Aquí se mide en gramos. Obviamente, jóvenes, que la suma de estas dos, obviamente que las masas de cada una de estas dos, tanto del hielo como la del agua, no puede pasar de los 2.000 gramos, ¿no? Porque esa es la masa total, ¿sí? Entonces ya hemos calculado la masa de hielo. Eso quiere decir que ahora, con esta fórmula de aquí, voy a calcular la masa del agua. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar masa del agua. Masa del agua va a ser igual a 2.000, que es la masa total. ¿No es así? Menos 350,9. Todo esto se mide en gramos, ¿no es así? Entonces aquí la masa del agua va a ser 1.600, ¿cuánto? O 49,1. 1.649. Sí, 1649,1. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? Entonces ahí terminaría este ejercicio, jóvenes. ¿Está bien? ¿Hay algo que no hayan entendido en esta pregunta? ¿Se entiende o no se entiende? Sí se entiende. Ya bueno, jóvenes, entonces después de este ejercicio tenía planificado hacer este otro ejercicio. Si quieren sacar el screen, no creo que lo podamos hacer porque la verdad me siento un poco cansado y aparte me dio hartísima hambre, no hay desayuno. ¿Ya? Entonces yo creo que lo vamos a dejar ahí ya. Yo esta clase la voy a subir a la plataforma. ¿Está bien? Para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Todos los ejercicios que hemos resuelto. ¿Cuántos hicimos? A ver. 1, 2, 3 y 4 ejercicios, ¿no? Ya. Yo creo que el próximo fin de semana ya vamos a empezar con calorimetría. Ya tiene, con termodinámica más. No es muy difícil, jóvenes, es sencillo. Pero si ustedes quieren ya vayan viendo, este es un ejercicio de termodinámica sumamente sencillo. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna consulta?
¿Nadie?